la importancia de creer, la importancia de conocernos a nosotros mismos. Mire, el viernes subimos un sermón, yo le quiero invitar, por favor, ahí está en Facebook, es Viviendo mi cristianismo responsablemente. Por favor, búsquelo. Yo sé que vamos a aprender un poquito, porque lo que hacemos es ponemos un microscopio a quiénes somos y cómo debemos de actuar. Entonces, amados, cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Porque la primera que vimos es sola escritura. Nosotros explicamos que la Biblia para nosotros es la norma de vida principal, ¿verdad? Si la palabra de Dios lo dice, así se queda, así es para nosotros. En el tiempo de Martín Lutero no era así. La palabra de Dios no estaba al alcance de las personas. Ellos no podían interpretarla, no podían leerla. Pero nosotros que tenemos esto, pues para nosotros la Biblia es más que nuestra vida, ¿verdad? Y a través de esta nosotros vamos conociendo todas las demás solas. Vimos también la sola fe, que es lo que significa, lo que reduce el título sola fe, es salvos solo justificados por la fe en Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Y ahora nosotros vamos a ver sola gracia, solo por gracia, salvos por gracia. Lo tenemos ahí, Efesios capítulo 2. Ayúdeme ahí que esto está sonando un poco raro. No tengo gripe y parece que. Lo tenemos, Efesios capítulo 2, versículos del 1, vamos a leer al 9. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice ahí? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, repita las dos palabras, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leamos el 10, porque somos, repita eso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la palabra, gracias Dios por todo lo que han hecho estos muchachos, Señor. Qué drama más precioso, Padre, bendícelos, Señor, y haz que siga desarrollando y creciendo ese hermoso ministerio, Señor. Gracias, Padre. Pero ahora nos centramos en ti, Señor, nos centramos en el conocimiento, Padre, de tu palabra. Ponemos nuestro entendimiento en ti, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de mis labios, Señor, y que seas tú hablando a la congregación. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Dios, porque podemos, como hijos tuyos, confiar en tu gracia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como vieron ustedes en el drama y como hemos estado explicando en estos domingos, hicimos un paréntesis el domingo pasado, ¿verdad? Para recibir al pastor invitado. Pero hemos estado viendo cómo en ese tiempo, en el 31 de octubre de 1517, pues la iglesia romana, la iglesia católica, y de hecho tiene absolutamente el mismo pensamiento. No ha cambiado nada. Así le digo, no ha cambiado nada. Exteriormente parece que cambió, pero usted puede buscar la página del Vaticano, buscar cada una de sus doctrinas y se va a dar cuenta que todavía puede conseguir indulgencias, que todavía mantienen el pensamiento del ¿cómo se llama?
¿no? El cielo, el purgatorio, donde se purgan, ¿verdad?, nuestros pecados, porque no basta la sangre de Cristo, no basta el ser justificados por fe, sino que siempre las obras terminan, terminan el trabajo que la gracia comenzó. Entonces, amados, la reforma surgió contra todo eso. Como dijimos también hace un rato, pues la palabra de Dios es la firmeza que nosotros tenemos, y de ahí nosotros tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad. Somos justificados, vimos también, solamente por fe, ¿verdad? Somos justificados. Les dije la otra vez que justificados es sinónimo de salvación. Alguien no puede ser salvo si no ha sido declarado justo por Dios. La justificación, y eso estaba viendo el sermón pasado y no sé por qué no lo dije, la justificación no es una acción, sino que es una declaración divina, es una declaración de Dios, donde Él en su voluntad y por la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario y por nuestra fe, Él nos justifica. No somos justos, sino que en una declaración Dios nos hace justos, y dijimos que hay un intercambio ahí donde a nosotros, que somos los pecadores, se nos atribuye la justicia de Cristo, y por eso nos llaman justificados. Y en cambio a Cristo se le trasladan nuestros pecados, los cuales Él pagó en la cruz del Calvario. Y por eso, amados hermanos, nosotros hemos sido justificados. Pero también había otra situación que se presentaba en estas 5 solas, y es que se consideraba en todas las denominaciones cristianas a la fecha, y la iglesia romana también consideraba que somos salvos por gracia. Dígalo conmigo, somos salvos por gracia. Sin embargo, la gracia no era suficiente. Era necesaria, pero no era suficiente. Dígalo conmigo, era necesaria, pero no era suficiente. Se necesitaban los sacramentos y se necesitaban acciones de misericordia, y el hecho de confesar los pecados, todo eso nos ayudaba al fiel, al feligrés, a poder mantener esa gracia, la comunión con Dios. Explicamos también, amados hermanos, que cuando el niño es bautizado, entraba en la gracia de Dios. Sin embargo, la misma iglesia dividía los pecados en pecados veniales y pecados mortales. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos hemos sido católicos y no habían escuchado eso? Bueno, entonces, amados, pues los pecados mortales, que son los que nos interesan, son aquellos pecados que usted conocía, que estaban en contra de la voluntad, de los mandamientos de Dios. Usted los hacía voluntariamente y tenían el poder de romper la gracia de Dios. Y para eso eran necesarios los sacramentos como la penitencia, la confesión, para poder restablecer la gracia con Dios. Entonces vemos nosotros que siempre se necesitaba acciones de la iglesia para mantener la gracia del feligrés con Dios. Entonces el creyente no confiaba en Dios, confiaba que la iglesia iba a administrar bien los sacramentos para que pudiesen mantener una relación con Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros no creemos eso, y los reformadores no creyeron eso. La Biblia es bien clara, pero como ellos habían apartado la Biblia como verdad principal, entonces ellos podían, con las encíclicas del Papa, ¿verdad?, con la autoridad del Papa y con la infalibilidad del Papa, ellos podían interpretar a su arbitrio la palabra de Dios, y entonces a la gracia le añadían un montón de cosas. Entonces, pero nosotros, la Biblia, amados, si usted pone a la Biblia en el centro, usted se da cuenta que nosotros no somos salvos por obras. Fíjense que cuando veo, he estado estudiando esto, ¿verdad? Y yo tengo varios amigos, hermanos en Cristo, que son carismáticos. La iglesia carismática la iglesia pentecostal, o como lo llaman aquí, Pentecostés, ¿verdad? Ya en El Salvador, pentecostal les decimos.
pues ellos consideran, amados, que la salvación se puede perder. Entonces, y ellos son los que más critican a la iglesia tradicional. Y sin darse cuenta, doctrinalmente se parecen muchísimo a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la salvación se pierde, es porque la gracia se rompió. Y la Biblia no dice que nosotros somos salvos por obras, por hacer. Es más, el versículo 10 que nosotros leímos, oiga lo que dice, por favor, 2:10. Oiga esto, porque somos, dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero vea estas buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando nosotros venimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros ya no estamos hechos para hacer lo malo, aunque siempre lo hacemos. Sino que Dios nos ha modelado. Somos la Biblia, la palabra hechura suya, la traducción correcta es obra maestra de Él. Eso es lo que somos. Y somos hechos para realizar buenas obras. O sea, cuando usted hace algo bueno, usted no se debería de jactar porque usted está haciendo exactamente lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer. Entonces, las obras, amados, aunque son indicativos de que algo pasó en su corazón, no atribuyen, no suman a la salvación. No somos más salvos porque somos mejores personas. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Volvamos al versículo 1, por favor. La palabra gracia, amados hermanos, viene del griego charis, que significa un favor inmerecido. Significa un favor inmerecido. Hay dos palabras que se parecen mucho y a veces como cristianos las confundimos. La misericordia y la gracia. Diga conmigo, la misericordia y la gracia. No es lo mismo. La gracia, y para que explicárselo de manera práctica, la misericordia detiene el castigo que es merecido. Detiene el castigo. ¿Qué hace la misericordia? Detiene el castigo. Pero la gracia nos da a nosotros lo que no merecemos. Una cosa es que le detengan el castigo y que el papá le diga al hijo, ahorita no te voy a castigar cuando lleguemos a la casa. Ay, el hijo va abatido, pero le han detenido el castigo, pero no lo han perdonado. La gracia nos perdona. Aunque somos merecedores del castigo, la gracia nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que nos hace entrar, nos hace recibir regalos que eran imposibles para nosotros. La Biblia habla que somos justificados, la Biblia habla que somos santificados por Dios, la Biblia habla que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, que nosotros somos hechos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios siempre va a estar con sus hijos, que nunca se va a descuidar de nosotros. Amados hermanos, todo eso viene por su gracia, no por el mérito. No hay mérito en cada uno de nosotros como para que Dios tenga favor para nosotros. La Biblia enseña, amados hermanos, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, no es por lo bonito que somos, no es por lo bueno que somos. No tenemos, amados, mérito para que Dios diga, no, a este muchacho yo tengo que salvarlo, pues, porque no hay otra cosa. Yo tengo que perdonarlo, yo tengo que traerlo al cielo. No hay nada en nosotros para que Dios pueda decir eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. ¿Es un Dios qué? Santo. Y no solamente santo, sino que santo, santo, santo. Y no me canso de decirlo. Eso quiere decir el superlativo de santidad. Es decir, no hay más santidad que la de Dios. Y nosotros somos santos. ¿No? ¿Cuántos hemos pecado solo hoy? Y podríamos decir cuántos hemos pecado en la tarde. Y le aseguro que todos calificamos. Todos calificamos, y algunos se han pasado esta tarde, ¿verdad? Que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros, amados hermanos, deberíamos de estar condenados en el infierno, porque así, condenados para el infierno, porque así está el impío. El impío no lo sabe, no entiende o no le importa. Pero el destino del impío, si no conoce a Jesucristo, es el infierno. Sencillo.
Entonces, amados, es el favor inmerecido. Es que Dios nos escoge. Y esto es lo increíble, brother. Esto es lo increíble. Yo tengo, mires, ahora estaban, allá en El Salvador estaban celebrando 45 años de haber salido de 9º grado de la escuela San Alfonso, allá en El Salvador con mis compañeros. Una gran mesa, ahí están todos, bolos todos, amados, todavía. Y los veo, pues, los veo a todos, como que son los papás de mis amigos, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, y yo digo, ¿y yo soy mejor que ellos? No. Allí usted encuentra abogados, ingenieros, mecánicos, de todo. Hay como 4 pilotos aviadores. Había de todo en esa mesa. ¿Y soy yo mejor que ellos? No. Y en su gracia, y esto es increíble, brother. En su gracia, Dios no me escoge para darme mi merecido. El merecido quiere decir que yo he hecho mérito para recibir eso. El merecido es la paga del pecado, es muerte. Mas el regalo de Dios, que es la gracia, es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos escoge para bendecirnos y no maldecirnos, a pesar que nuestros pecados lo merecen, brother. Y aunque usted me diga, no, pero es que yo no soy tan malo como fulano, sí, pero es malo, brother. La Biblia enseña, la Biblia dice, ¿cuántos malos hay? ¿Cuántos buenos hay? Ni uno. Y no solo no hay buenos, sino que no hay quien busque a Dios. Todos a una se han perdido, dice la Escritura. De tal manera que si no fuera por la acción de Dios sobre nosotros, al llamarlos, al escogernos, y no solamente al llamarnos y escogernos, sino que hacernos sensibles a la voz de Dios. Yo solo me acuerdo, pues retrocedamos que 30 años antes de ser creyente. Amados, lo último que yo podía haber pensado, que le iba a entregar mi corazón al Señor, mucho menos que iba a estar predicando. ¿Y tenía yo alguna capacidad para esto? No, hermano. No, pero Dios nos escoge y nos habilita para ser sensibles a su gracia. Entonces, volvamos al texto inicial, versículo 1. Dice, y aquí el versículo 1 nos enseña cuál era el estado del hombre. Dice, y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Cada vez que usted se quiera aplaudir, recuérdese eso. Que si no fuera por la vida nueva que Dios nos ha dado, estaríamos muertos literal para Él. Dios es espíritu, amados. El problema es que nosotros somos seres compuestos. ¿Somos seres cómo? Compuestos, porque tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿sí? Somos seres compuestos. Algunos tienen peores hábitos que otros. Pero Dios no es un ser compuesto. Dios es un ser simple. Él es espíritu. Y es un espíritu que es 100% justicia, 100% santidad, 100% bondad. De tal manera, y muchos atributos más, pero todos los atributos de Dios, Dios lo es en un 100%. Nosotros no somos así. Y entonces por eso es que era imposible para usted y para mí, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, que nosotros pudiésemos alcanzar a Dios o pudiésemos siquiera tener una relación con Dios. Algunos pues estaban preparando para el Día de los Difuntos, ¿verdad? Y estaban preparando otros para la Santa Muerte, para estas fechas. Porque estábamos en esas tinieblas, amados. Entonces, amados, vean lo que dice el versículo 2. Dice delitos y pecados. Hablando de delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, éramos malos, pero no éramos especiales. Éramos malos como lo es todo.
como es todo ser humano que no conoce a Cristo. Y entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando dice conforme, quiere decir que nosotros, que el diablo, que Satanás y que este mundo había conformado nuestros hábitos. Y entonces dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué tipo de hijos nosotros éramos? De desobediencia, hijos pero no de Dios. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es necesario que nosotros veamos lo palpable que es la necesidad de la gracia de Dios, y que no hay manera que nosotros podamos alcanzarla. No hay manera que nosotros podamos calificar sin el favor inmerecido de Dios. Ahora vea, dice el versículo, ¿cuál vamos? Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oiga esto, no solamente éramos desobedientes, sino que ¿cómo éramos? Hijos de ira. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro destino era la ira de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué pasó en el versículo 4? Dos palabras bien importantes. Las palabras que más nos incumben a nosotros en toda la Biblia. ¿Cuáles son esas dos palabras? ¿Perdón? Pero Dios, o sea, nosotros íbamos a la condenación, nosotros estábamos condenados, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no había nada bueno en nosotros. Pero ¿qué pasó? Pero Dios, yo no sé cómo usted conoció al Señor, no sé a través de quién, pero Dios movió todo lo necesario porque lo vio a usted y lo llamó, mandó personas, hizo a veces algunos meterse en unos problemas, algunos los enfermó, algunos los hizo pasar en necesidades económicas, les hizo una y mil cosas para que estuviésemos sensibles a la voz de Dios. Porque nadie viene al Señor diciendo, no, mira, yo estoy tan bendecido, tan bendecido, tan bendecido que me voy a ser cristiano. No, no. Entre más bendecido allá afuera, más difícil es que vengan. Pero Dios, oiga, hizo lo necesario. Ya había mandado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y Él nos vio, nos llamó, preparó todo nuestro entorno. Recuerde usted el entorno de calamidades que algunos tuvimos para venir al Señor. Entonces dice, oiga, pero Dios, mire esto, que es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la misericordia? Dijimos. ¿Qué hace la misericordia? Dijimos. Detiene el castigo. No tenga miedo, detiene el castigo. La misericordia que hace, detiene el castigo. Entonces Dios es rico en misericordia. Por eso que ha tenido paciencia con nosotros. No es que no merezcamos, amados. No es que no merezcamos lo que nos pueda estar pasando. Yo creo que no. Dejemos esta porción de Efesios un momento y corramos a Lucas, por favor, capítulo 17, versículo 30. Oiga esto, por favor. Lucas, capítulo 17, versículo 30. Lucas, capítulo 17, versículo 30. Vamos a ver. Lucas 17, 30. Vamos a ver. Había un grupo no es el texto, había un grupo de judíos que se acercaron al Señor Jesucristo y le mostraron una torre que había caído sobre un grupo de personas. Y otro grupo de personas que habían entrado al templo a adorar. Y Herodes había llegado y los había matado. Ellos estaban en el templo para adorar.
Y entonces el Señor Jesucristo se molestó y les dijo: ¿pensáis que ellos eran las peores personas de este lugar? No os digo que si no os arrepentís, moriréis igualmente. Esa es la porción que quería que viéramos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros vemos a mucha gente morir de diferentes maneras. Vemos a mucha gente sufrir de diferentes maneras. Hemos visto a... Ahí está, Lucas capítulo 13, por favor. Capítulo 13, versículo 1. Oiga esto, porque a veces nosotros consideramos que yo soy mejor que fulano es, Dios me guarda, con Dios me libre, ese Señor sí que es malo. Y entonces nosotros consideramos que de alguna manera nosotros, aunque sea, ¿verdad?, salimos un poquito mejor. Mire lo que dice, por favor. Lucas capítulo 13. Y versículo del 1 en adelante dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Ellos estaban haciendo algo malo? No, estaban en el templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Presentando sacrificios. Entonces se supone que están haciendo algo bueno, les va a ir bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Una de las cosas que le choca a los hermanos es que vienen para la iglesia y chocan. Vienen para la iglesia y les pasa algo malo. Vienen para la iglesia o están haciendo algo bueno y de repente les sucede algo malo. Y dicen: ¿y por qué si yo estaba en cosas buenas? No es justo. Vea lo que dice después. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaba visitando yo una iglesia allá en El Salvador y quería hablar con un pastor. Y entonces estaba atendiendo a un muchacho ya papá con hijos, ¿no? Y uno de sus hijos había enfermado. Y él ya había perdido un hijo por la misma enfermedad. Ignoro qué tipo de enfermedad era. Y era un creyente y era servidor de la iglesia. Y entonces el muchacho, ya en su desesperación porque ya había perdido un hijo y el otro estaba enfermo, comenzó a hablar en contra del Señor. Tiró su Biblia y dijo un montón de cosas contra el amor de Dios. Y entonces el pastor, yo pensé que se iba a acercar a él para consolarlo. Y le dijo: dime por qué, óyeme, dime por qué Dios no podría quitarte tu otro hijo. ¿Qué hay en ti para que Dios derrame su gracia? Dime qué tienes tú de especial. Si todos somos pecadores y todos hemos sido merecedores del infierno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tus hijos para que Dios no te castigue de esa manera? Yo me quedé con la boca abierta y hablo con este pastor otro día. Pero amados hermanos, hoy que yo hago memoria de eso, ¿qué tiene usted para que Dios no lo castigue? ¿Cuántos hemos hablado de alguien más? ¿Cuántos alguna vez hemos agarrado cosas que no son nuestras? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? Que no nos hayan visto no quiere decir que no lo hicimos. Que no nos hayan visto no quiere decir que Dios no lo sabe. ¿Por qué Dios no derrama su juicio sobre usted y sobre mí? ¿Por qué? Por misericordia. Ahora comprenda algo. Yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema. La misericordia tiene una característica. Es voluntaria. ¿Es qué? Voluntaria. Cuando usted la está exigiendo, usted está exigiendo justicia. Y si Dios le derrama justicia, brother, el valor justicia es dar a cada quien según le corresponde. ¿Qué cree usted que le corresponde a usted? ¿El cielo? ¿En qué calificamos más si no fuera por la fe en Jesucristo? ¿En el cielo o calificamos más en el infierno, brother?
¿A dónde fuéramos contados si no fuera por su misericordia y por su gracia? Entonces, amados, yo les estoy hablando de esta manera porque quiero que entendamos la calidad de seres que nosotros somos delante de Dios. Si usted se compara con los hermanos, usted va a decir, no, yo soy mejor que fulano o no soy tan bueno como mengano, pero no se trata de eso. Es Dios quien decide juzgar, es Dios quien decide derramar misericordia, es Dios quien ha decidido derramarnos de su gracia y no de su juicio. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros pensamos estas cosas, ¿qué podría haber en mí? ¿O en qué yo podría contribuir a mi salvación si mis mejores obras son como trapos de inmundicia? En uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas tuvo una visión. Acababa de morir un rey muy importante en Israel. Y entonces el profeta, creo que es el capítulo 6, Isaías, creo, si no me equivoco. Entonces el profeta tuvo una visión. Y de repente el profeta vio, en la visión, vio el templo de Dios. Oiga esto, vio el templo de Dios. Vio la magnificencia del trono de Dios. Vio la magnificencia de las vestiduras de Dios y de los ángeles y querubines y serafines que estaban a su alrededor. Ese hombre era el mejor hombre de Israel, el que tenía mejor testimonio. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? ¿Sabe cuál fue su grito? Oh Dios, soy muerto. ¿Por qué? Porque soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. No hay nada bueno en nosotros, amados, si no fuera por la gracia de Dios. No estoy queriéndole hacer sentir mal, sino peor, brother. Porque de repente nosotros nos jactamos y queremos presumir de lo que somos. Dice la Escritura, ¿qué tienes tú que no se te haya dado? Y si se te ha dado, ¿por qué lo presumes? ¿Por qué la jactancia? Entonces, amados hermanos, definitivamente que si Dios no nos hubiese visto, si Dios no nos llama, si Dios no manda a alguien que nos predique el evangelio, si Dios no nos manda a algunos enfermedades, si no nos manda cualquier cosa, no tendríamos oportunidad. Busque por favor Juan capítulo 6, versículo 44, por favor. Juan capítulo 6, versículo 44. Oiga esto, por favor. No es que yo vine porque a mí me nació. Así dice la gente. Yo vine porque a mí de repente yo sentía que... Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Y esto 2 veces lo dice en el mismo capítulo. Mire la primera palabra. ¿Cuántos son ningunos? ¿Cuántos son? Nadie, ¿verdad? Entonces usted perfectamente puede poner nadie ahí. Ninguno puede venir a mí, está hablando el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el requisito para venir al Padre? Para venir a Jesucristo. Que el Padre lo traiga. Si el Padre no decide traerlo, no encontramos a Jesús. No escuchamos. No entendemos. La fe viene, dice la Escritura, ¿por qué? ¿Por el oír? No, no dice así. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son 2 cosas diferentes. O sea que la palabra, oiga esto, la palabra de Dios despierta en mí el oír. ¿Eso es lo que dice ahí? Entonces si Dios no me despierta, no hay manera. No hay manera que yo pueda contarme como uno de sus hijos. Busque por favor a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amados hermanos, mire, la gracia de Dios nos inunda. La gracia de Dios está con nosotros siempre y su misericordia está con nosotros día a día. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando usted recibe misericordia una vez, contento. Cuando recibe 2 veces, más contento. Pero ya la tercera y cuarta vez, usted no se admira, usted la exige. Usted requiere que Dios tenga misericordia de usted. Usted quiere que Dios lo perdone y quiere que Dios lo bendiga. Y nos hemos equivocado por completo. Porque la gracia, amados hermanos, y la misericordia son voluntarias. Entonces, vea lo que dice Romanos 3:23. Dice así, por cuanto, ¿qué dice ahí?
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la presencia de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados, lo que vimos el domingo antepasado, justificados por, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Cuánto cuesta la gratuidad? Nada, nada. Porque si cuesta ya no es gratis, ¿verdad? Es como de repente compre su refrigeradora. Y yo me acuerdo que allá había una tienda que decía, y de piquete le va, no sé qué. Mentira, brother, ya estaba contada allí, ya estaba, todo es pagado. Y es más, cuando a usted le regalan algo, alguien lo compró para que se lo regalara. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Usted es justo, usted ha sido justificado, usted es salvo, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No hay manera, brother. Aquí, mire, a mí me choca de repente cuando hay un cristiano que se para y presume lo que es. Es como aquel Señor, no hacemos nada, decía un Señor. No somos nada, brother, delante de Dios. Y lo que somos es por su misericordia. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, oiga esto, la redención que es en Cristo Jesús. Era tan tremendo el problema que Dios no podía decirnos, ok, te perdono sin ofender su santidad, sin ofender su justicia. Si es un juez, debe ser un juez justo. Y si me perdona sin la retribución de la ofensa, es un juez injusto y dañaría su justicia, su santidad. Entonces, para poder perdonarme, tuvo que pagarse la ofensa. ¿Y se pagó con quién? Con Jesucristo. Y entonces, esa palabra redención quiere decir rescate. Redención quiere decir rescate. Así como en la televisión, brother. Que mandan a alguien que lo va a rescatar, solo que allí el que lo rescató, ¿qué pasó? Se murió, se quedó en lugar suyo, pagó en su lugar. Y por esa paga que hizo en su lugar en la cruz del Calvario es que nosotros hemos recibido su gracia. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Con su sangre nosotros confiamos que Él limpia nuestros pecados. Oiga esto, para manifestar su justicia. Mire, hermano, y esto deberíamos de meditarlo siempre. ¿Cuánto odia Dios el pecado? ¿Dios es amor? ¿Dios es amor? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos? Bueno, todos amamos a los niños y más a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿cuántos aman a los animales? ¿A quién ama un animal? Los animales. Levanta la mano. Hay gente que se desvive. Miren, mi hija, andábamos caminando y de repente un señor andaba con su perro que no le hacía caso y le pasamos, ¿verdad? Porque íbamos nosotros con el perro y de repente solo se oyó un correllazo. ¡Fa! Y el perro lloró. ¡Ja, ja! Dios mío, tuve que agarrar a mi hija. Porque mi hija ama a los animales, ¿sí? Por eso ama a su papá. Ama a los animales, ¿sí? Pero el amor hace surgir el odio contra el objeto amado. Cuando se daña el objeto amado. ¿Se entiende eso? Y hay gente que por el amor a lo que aman, odia lo que, por ejemplo, insultan a sus hijos, golpean a sus hijos, maltratan a sus hijos. Usted odia a cualquier persona, aunque sea hijo de Dios y aunque sea lo que sea. El odio surge del amor. Ahora, ¿cuál es el sentimiento de Dios? Porque Dios es un ser que siente, que tiene emociones para el pecado. Lo aborrece. ¿Qué tanto lo aborrece? Que para apartarlo de la relación que tiene con usted, tomó a su hijo y lo mató para poder redimirlo a usted. Y de repente nosotros creemos que podemos salir, que aunque somos creyentes, nos vamos allá afuera a vivir como nos da la gana, nos metemos en pecado y después voy a venir a pedir perdón. Amado hermano, si Dios sacrificó a Jesucristo por el pecado, ¿cómo cree que Dios no nos va a corregir, brother? Yo no entiendo ese razonamiento, ¿ves? El domingo pido perdón. Brother, yo no soy cura, perdóneme. Es usted y Dios, es usted y Dios. Pero sigamos, por favor. Entonces dice,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa, oiga esto, esta es parte de su misericordia, a causa de haber pasado por alto, mire, ¿por qué puede tener paciencia? Porque es misericordioso. Aparte de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados, mire, no hay manera que no sea por su gracia. Usted pórtese bien, pues, porque vimos el viernes, por eso ve el servicio del viernes, de la conversión, de la justificación, viene como fruto la santidad. Es decir, que una persona convertida tiene que cambiar. Es un fruto la vida nueva. Si usted dice que recibió al Señor, pero vive igual, brother, no viene el fruto del cambio de vida, pues debería revisar. Debería revisar. Porque eso es algo que comprueba nuestra salvación. Entonces, amados, tanto Dios interviene, tanto Dios nos llama. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Y que si esto no hubiera pasado, amados hermanos, no habría manera de que nosotros pudiésemos entender la palabra, poner atención a la palabra y abrir nuestro corazón para llegar a Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7, por favor. Juan capítulo 16, versículo 7. Aleluya. Vamos a ver. 16, versículo 7. Oiga esto. Pero yo os digo la verdad, hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, mire lo que hace el Espíritu Santo con el inconverso. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En otras palabras, usted escucha la palabra y es el Espíritu Santo que actúa en usted. Sin la acción del Espíritu Santo, usted lo más que podrá decir, estuvo bonito el servicio, estaban bonitas las alabanzas, pero ya me voy. ¿Quiere recibir a Cristo? No, para nada, esto no es para mí. Si el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos viene y nos convence, no hay ninguna manera de que usted y yo podamos entender esto. Y cuando usted recibe al Espíritu, cuando usted escucha la voz de Dios, escucha al Espíritu Santo, el Espíritu Santo provoca en usted una actitud sin la cual no puede haber salvación: arrepentimiento de sus pecados. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que supuestamente recibe al Señor Jesucristo, pero de repente se va? Dice, no, ya no quiero ir, perdone pastor, ya no. ¿Por qué? No se arrepintieron. De verdad no se arrepintieron, solo venga, lo convencieron ahí, el hermano tuvo buena terapia, vaya pues, o le dio pena, vaya, voy a repetir la oración. Pero nunca fueron confrontados. No hubo un sentimiento negativo respecto a su conducta pasada. Nunca hubo arrepentimiento. Y yo le puedo decir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, brother. No hay razón para perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Espositas o esposos, imagínense que tiene a su esposa o tiene a su esposo con un hábito que a usted lo mata. Imagínense para las hermanas que les ha tocado tener esposos infieles. Y de repente usted sabe que no se ha arrepentido, sabe que mantiene la relación, ahí tiene el número, sabe que días se ven y le dice, ay, perdóname fulano, no lo vuelvo a hacer, pero usted sabe que va para allá. ¿Qué sentido tiene perdonarlo si va para allá? Ahí le va a decir, sí, ya me arrepiento, pero va para allá. Y a veces perdonan con el deseo de que se arrepienta, pero no se arrepiente. Ahora, al Señor, ¿cómo nosotros podemos engañarlo? Si nuestro corazón quiere volver a pecar, porque pecamos porque queremos, brother. Ay, no, pastor, me forzó. ¿Quién le forzó? Sus deseos carnales, brother. Por eso, amados, si no es por la gracia,
No hay manera. Si no es por la acción de Dios, la misericordia de Dios y porque Él perdona nuestras faltas, no hay manera. Y por eso es que cuando alguien me dice que yo tengo que contribuir a mi salvación, no hay manera, amados, si lo que hagamos está mal. Si lo que decimos es, si cuando nos portamos bien, nos portamos mal. Salimos con la esposa y dejamos que la esposa pase para volver a ver a alguien allí. Y vamos con la esposa y vamos para el culto. Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo veía en el servicio, es que estos hermanos, no esto, eso es otro tiempo, otro tiempo. Pero mire, estaban 2 hermanos en la entrada. Yo no me había fijado, hasta que alguien me hizo la observación, una hermana me hizo la observación. Pastor, mire esos 2 que tiene usted en la entrada, son cosas serias. ¿Por qué? Le dije, porque sí, mire, pasan las hermanas y a todas las hermanas desnudan, póngale atención. Una viejita me dijo, una hermana mayor, perdón. Y entonces, como yo los tenía enfrente, esa vez puse atención. Hasta se codeaban y volvían a ver de pies a cabeza en la casa de Dios. Supuestamente corazones arrepentidos en la casa de Dios. ¿Usted cree que hay arrepentimiento ahí? Al Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Esfuércense por entrar. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Cuando suene la final trompeta nos vamos a llevar sorpresas. Ay, pastor, pero ese es salvos por obras. No, para nada, para nada. Yo creo definitivamente la salvación por fe, sin obras. Pero la salvación, el nuevo nacimiento, produce frutos. Frutos, como decía Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento, que se nota que algo cambió. Brother, pero su gracia, a pesar de lo que somos, y terminemos con 1 Corintios 15:10, por favor. A pesar de lo que somos, llega donde nosotros estamos. A veces yo entiendo cuando personas no quieren acercarse al Señor porque se conocen y saben que van a volver a pecar, que van a hacer lo mismo y ellos mismos dicen, no, yo no quiero ser hipócrita al Señor, no, yo no quiero jugar con el Señor, dice, amados, pero es que nadie puede asegurar que vamos a ser perfectos. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, oiga esto, sino la gracia de Dios conmigo. Ponga atención a este versículo porque este versículo es clave, brother. Le he mostrado, amados, que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza para con Dios. Venimos y somos salvos por la pura misericordia de Dios, por su gracia. No había nada bueno en nosotros y Él nos salvó. Pero cuando venimos al Señor, cuando nuestro corazón es de Dios, oiga bien, cuando Dios está en nosotros, allí, en ese momento, usted y yo estamos capacitados para tener una vida totalmente diferente. El marido infiel se convierte en un hombre fiel. Amados hermanos, la mujer que es enojada se convierte en una menos enojada. Y la vida cambia. El irresponsable se vuelve responsable. Y nuestra vida comienza a cambiar. Aquel que dijo, no, yo nunca creo que pueda estar adelante, por la gracia de Dios puede hacerlo. Yo no creo que me pueda componer, pastor, me dijo una persona que tomaba demasiado. No creo que yo me pueda componer. Y yo le dije, tienes razón, tú no puedes, pero la gracia de Dios sí. Y eso es lo que hace la gracia. No solamente nos perdona, sino que nos capacita para llevar a cabo la voluntad de Dios. Iglesia, no ha sido mi intención mostrarle lo poco que somos. Mi intención es mostrarle lo mucho que hace en nosotros su gracia. Solo por su gracia, solo por su presencia, solo por su decisión, su nombre y el mío están inscritos en el libro de la vida.
No somos los mejores, pero por su gracia, poco a poco lo seremos. Quizás algunos todavía son mentirosos y medio, pero si se propone en el Señor, Dios va a ir librando sus labios de mentira y le va a ir haciéndole ser una persona que habla verdad, en la cual se puede confiar. Solo por su gracia, esa gracia que nos hace salvos. Amén, iglesia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Dios, porque podemos reconocer, Dios, que sin ti no habría manera de podernos acercar, Señor. Quizás ha sido por momentos un sermón fuerte, pero es que es necesario reconocer que solo por ti, Señor, solo por tu gracia, solo por tu misericordia, somos contados como tus hijos, porque tú nos has adoptado, porque tú nos has justificado, porque tú nos has perdonado, porque nos has hecho nacer de nuevo y nos capacitas, Señor, para ser cada vez mejores. Perdona, Dios, nuestras faltas. Perdona nuestras negligencias o a veces nuestra falta de fe, que consideramos que no podemos ser lo que tú quieres que seamos. Pero ahora entendemos, Señor, que si lo somos o que si lo seremos, no será por nuestra capacidad, será por tu gracia, la cual como trabajó o actuó en Pablo, lo hizo un siervo fructífero. Sé, Señor, que por tu gracia tú harás que hombres y mujeres se vuelvan fructíferos, Señor. Por tu gracia transformarás nuestros corazones, Señor. Por tu gracia, Señor, haces que nuestra vida cambie. Oh Dios bendito, reconocemos, Dios, nuestro estado actual, pero nos abrazamos de tu gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Y es en esa gracia en la cual nosotros confiamos. Gracias, Dios. Iglesia, póngase en pie, por favor. Yo sé que hay muchas personas que tienen un buen testimonio, yo lo reconozco. Pero aún aquel que tiene buen testimonio, si se compara con el Señor o los requerimientos del Señor, siempre nos vamos a quedar cortos. ¿No se ha fijado que nosotros cuando nos equivocamos, nosotros siempre tenemos una justificación? No así cuando se equivoque el vecino. No es que esto, pero usted se equivocó, usted tiene la justificación. Porque nos cuesta aceptar, nos cuesta reconocer. Pero ahora vamos a reconocer no nuestra potencia, vamos a reconocer el favor inmerecido que Dios derramó en cada uno de nosotros. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros
y que el Señor te bendiga.